analicen esta pregunta primero, ¿ya? Para después hablarles acerca de una situación con respecto a la replicación. Hay que entender que cuando uno habla de replicación, está hablando de duplicación. Es decir, que una molécula de ADN se van a formar dos, ¿de acuerdo? ¿Ok? Ahora, se dice que la replicación del ADN es un proceso semiconservativo. ¿Qué significa eso? Que, o sea, que la secuencia del ADN, que la secuencia del ADN puede variar un poco porque no es perfecta. Ah, Hay una parte que se queda y una nueva. claro, semi es que como si se conservara la mitad. Recuerden ustedes que la cadena de ADN está formada por una doble N, es decir, dos cadenas de C. ¿No? En todo caso, cuando se produce la replicación de ambas cadenas de la original, las cadenitas quedan pues separadas y se forman otras cadenas complementarias, vemos cadenas nuevas. ¿No? Por eso es que se dice que es semiconservado. Es más, hubo muchos experimentos que se realizaron, hasta se establecieron varios protocolos, paradigmas con respecto a eso. ¿Ya? Y obviamente pues hubo un estudio, ¿ya? Un experimento en realidad, es el de Madison y Stahl, ¿ya? Que justamente dilucidó todo esto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es bien sabido que definitivamente este proceso va a estar mediado por ¿quiénes? Por enzimas. Definitivamente va a haber enzimas acá en la gran cantidad de enzimas que obviamente pues van a permitir el proceso. Pero a la par, digamos, es un poquito complejo. ¿Ya? Ahorita vamos a ver un video acerca del experimento de medios de Stahl. Ya, pero quiero que entiendan de que cuál es el objetivo de que exista la replicación, digamos. Va a haber replicación de ADN es porque obviamente de una célula madre van a formarse dos células hijas a través del proceso denominado mitosis. Y ustedes saben que existe el ciclo celular inclusive, ¿no? La G1, la S, la G2, ¿acuerdan? Que pertenecen a la interfase. ¿Ya? Obviamente pues, es una preparación justamente para la división. Y la replicación definitivamente es un proceso que se da justamente en la fase S, en la cual una cadena de ADN se forman dos para que obviamente pues cada cadena vaya pues a la célula hija, ¿de acuerdo? ¿Okay? Y este proceso se va a dar de la siguiente manera, ¿ya? A través de, si observan ustedes, a través de las famosas burbujas de replicación. ¿Okay? Exactamente, pero no es una orquídea, son varias orquídeas, o sea, cada bucle, cada burbuja está formado por dos orquídeas. ¿Y cómo se va a formar? Se van a formar diferentes orquídeas, bucles, ¿ya? Que si te das cuenta, ¿ya? A medida que se va formando, se va a encontrar con otra burbuja. Y de esa manera, la unión, digamos, de burbujas que se van a formar dentro de toda la cadena, ¿ya? Van a lograr al final que se produzca la replicación completa, pero será así a través de procesos que se dan a nivel, ¿ya? De partes, fragmentos de ADN, a través de la formación de estas bucles, ¿ya? Que obviamente pues al final todos los bucles se van formando y obviamente pues se van a fusionar en un momento dado, produciéndose completamente la replicación. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver un pequeño videíto para que me entiendas por qué es semiconservativo. ¿Por qué? ¿Ya? Porque se considera, ¿ya? De que cuando hablamos de replicación tiene estas características. Es semiconservativa, bidireccional, discontinua y asimétrica. Al formarse estos bucles, ya te estoy diciendo que es discontinua y asimétrica. Bidireccional. ¿Por qué crees que es bidireccional? Acuérdate que en la cadena de ADN, una cadena va a empezar en 3' en 5 y la otra va a ser 5. Es contrario. Y obviamente se va a producir esa replicación de manera bidireccional. Complejo, sí. ¿Ya? Ahorita vamos a ver lo que son los fragmentos de Kazaki, por ejemplo, ¿ya? Y que obviamente pues hace de que
digamos, en una cadena la replicación sea rápida, digamos, y la otra retardada. ¿De acuerdo? ¿Ok? Ya, vamos a ver un ratito este video. Para que entiendas por qué es semiconservativo, ¿ya? Mi conexión con el mar surge de haber vivido más de 10 años en una playa del sur de Lima, donde se encontraba. Haga clic en donde dice YouTube. Ay. No, haga clic donde dice YouTube, arriba. A la izquierda. Donde dice YouTube. Mi conexión con el mar. Ahí. Al rojo. Ahí. Allá para que vaya la principal. Ay, Dios santito. Ya ve, profe, que ya está puesto, profe, no me entregue usted. Ya, te vas a dar cuenta por qué es semiconservativa. Watson y Crick hicieron, descubrieron de que el ADN estaba formado por una doble cadena de necesidad, pero no se sabía cómo era que se producía la replicación. A ver, vamos a buscar no sea tanto. A ver, veremos Salud. Disculpen la TBC. La TBC. Alivia la diarrea y fortalece las defensas digestivas con enterogenina. En esta edición de Experimentos Famosos vamos a ver el experimento de Messelson y Stahl, una confirmación de la replicación semiconservativa. Gracias a este experimento. Bienvenidos a una nueva edición de Nutrimente. Como vimos en el video de la replicación del ADN, existieron 3 modelos hipotéticos para explicar este fenómeno. Estas formas diferentes se denominan semiconservativa, el modelo de Watson y Crick, conservativa y dispersiva. En la replicación semiconservativa, cada hélice doble hija contiene una cadena parental y otra recién sintetizada. En la replicación conservativa, sin embargo, una hélice doble hija está formada por 2 cadenas sintetizadas de nuevo, conservándose la hélice doble parental. La replicación dispersiva da lugar a 2 moléculas hijas cuyas cadenas contienen solo ciertos segmentos de ADN parental y otros sintetizados de nuevo. En 1958, los científicos estadounidenses Matthew Messelson y Franklin Stahl desarrollaron un refinado experimento para decidir entre los 3 modelos posibles. Al diseñarlo, utilizaron un isótopo pesado del nitrógeno, el nitrógeno 15, y un método muy sensible para separar macromoléculas según su densidad. El método consiste primero en colocar una solución de cloruro de cesio en un tubo y luego ultracentrifugarla. Las moléculas pequeñas y densas del cloruro de cesio forman un gradiente de densidad menos concentrado hacia la boca del tubo y más concentrado hacia el fondo. Cuando las moléculas de ADN se centrifugan en esta solución, forman una banda en el punto del gradiente en el que el ADN y el cloruro de cesio tienen densidades iguales. Para el experimento se cultivaron células de Escherichia coli durante varias generaciones en un medio cuya única fuente de nitrógeno contenía nitrógeno 15, por lo que el ADN de esas bacterias finalmente contenía una gran proporción de nitrógeno. A ver, escuchen, ¿ya? Ustedes saben que la fuente para formar nucleótidos es el nitrógeno, ¿ya? Y para poder hacer esta experiencia, estamos utilizando en este caso, ya, nitrógeno, rico el N15 y el N14 utilizado, ya, para poder determinar, digamos, y confirmar, digamos, lo que era semiconservativo. Entonces, ¿qué hicieron? Agarraron, pues, a la Escherichia coli, porque obviamente es una bacteria de fácil crecimiento, ¿ya?
fácil manipulación también, inclusive, ¿ya? Y le pusieron un feminismo o un medio que era enriquecido con nitrógeno y, ¿de acuerdo? Nitrógeno que consideraremos Mira lo que pesado. pasó. Aunque la densidad de este ADN era solo alrededor del 1% mayor que la del ADN normal, formó una banda separada cuando se centrifugó en el gradiente de cloruro de cesio. Te explico. El N15 ya es mucho más denso que el NK14 y cuando se hace un centrifugado, porque eso lo van a ver en la práctica que viene, o ya hicieron la práctica de ADN. Hicimos la práctica. Ah, no, de ADN, ¿no? De ADN No, no. hemos hecho Fracción celular, pero todavía no hemos visto Mañana se supone que hacemos fraccionamiento de la ADN. Ya, en ese caso, ya, usted sabe cuando se centrifuga, siempre en la parte más inferior se van digamos, las moléculas de menor densidad. Ya, y los quienes se quedan arriba, las de menor densidad. Ya. Ustedes pueden apreciar acá, miren, N15, esta sustancia ya tiene mayor densidad que el NK12. Porque para poder probar esta teoría, ya, bueno, el dogma, porque después se convirtió en dogma, ya se hizo esta experiencia con agua. ¿Ya? Recuerda, hacia el fondo mayor densidad, hacia arriba menor densidad. A continuación, separaron las células del medio con nitrógeno 15 y las pusieron en un medio con nitrógeno 14, tomando muestras en la primera, segunda y las siguientes generaciones celulares. Extrajeron el Básicamente ya han expuesto, digamos, primero a N15, digamos, a Escherichia coli y después les pusieron al NK14. ¿Ya? ¿Para qué? Para que para el momento de hacer las pruebas, ya acorde, digamos, a las bandas que se forman, digamos, acorde a la densidad, ya se determine qué es lo que predomina y qué es lo que pasa. ADN de las células de cada una de estas muestras y lo centrifugaron en una solución de cloruro de cesio. Como cabía esperar, cada nueva muestra de ADN contenía más ADN liviano que el anterior, ya que el ADN recién formado tenía que incorporar el nitrógeno 14 disponible. Además, y esto fue de importancia crucial, la densidad del ADN de la primera generación era exactamente intermedia entre la densidad del ADN progenitor pesado y la del ADN liviano común, como resultaría si cada molécula contuviese una cadena vieja, pesada, y una cadena nueva, liviana. En la siguiente generación, el ADN formaba dos bandas, una en la posición intermedia y la otra en la posición liviana. Este es el resultado esperado del modo de replicación semiconceptual. Esto de acá, que se formen estas bandas, ya, ¿okay? Indicaba de que era pues una mis, que digamos en la cadena existía tanto N15 como NK14. Por eso, en la primera generación de Escherichia coli se encontraba pues esta banda acá, en el centro, digamos, entre un límite, digamos, entre lo que tiene alta densidad, alta densidad y baja densidad. Eso demostraba de que realmente sucedía esto, mira, que se había pues la cadena antigua que era de N15 estaba unida a una cadena que tenía NK14. Eso, por ejemplo, demostró de que era semiconservativa. Porque ¿qué hubiera sido si se hubiera sido conservativa, digamos, por ejemplo? Si no se hubiera formado dos bandas acá, ¿ya? Una banda acá arriba, ¿ya? Que sería la con N14 y una banda acá abajo con N15, ¿ya? Y a medida, mira, de que avanzan las generaciones, comenzaba a desarrollarse más, ¿ya? Con NK14. Eso sustenta, mira, ve, por qué en las generaciones, mira, 2, 3 y 4, ¿quién destaca? El NK y el NK14. Entonces, ¿eso qué significa? Que de todas maneras, ya siempre, ya una de las cadenas ya se iba a mantener, ¿de acuerdo? Y se iba a formar otra cadena nueva, demostrando que era pues se conservaba la mitad de la cadena original. ¿De acuerdo? Gracias a esto es que se descubrió
Porque como viste al inicio, ya hubieron varias teorías, ¿no? La conservativa, que decía de que se mantenía la cadena original y obviamente se originaba una nueva. O la dispersiva, que indicaba de que dentro de la cadena original se ingresaba genes o partes de ADN nuevo. Gracias a este experimento, ya entonces del Mendelssohn-Stahl, es que se descubrió pues de que era semiconservable. ¿Ok? Ahora, ¿por qué bidireccional? Porque recuerda que la doble cadena viene de 3' a 5' y la otra es complementaria. ¿Ya? De 3' a 5'. ¿Ya? Grábate eso porque eso es importante, ahorita vas a ver por qué. ¿Ok? Y también se dice ya que es asimétrica. ¿Por qué? Porque en una parte de la cadena ya va a ser rápida y la otra va a ser retardada. Ahorita vas a ver y vamos a ver los resultados. Tengo que pelear por teléfono. Vamos a buscar. ¿Dónde lo vuelvo acá de nuevo? Acá. Profe, ahí le puede poner en videos nomás y ya. Sí, ahí. Ajá. Ya que casi. Ahí. Ajá. Ya. Ah, me dice la señorita. Muchas gracias. Buen día. A ver, vamos a buscar uno que sea. Vamos a ver, este de acá, vamos a ver, ¿ya? Para que Con se 9 de cada 10 mujeres percibieron su piel más joven y radiante en 2 semanas. Llegó OpenPay Mini, 100% móvil para tus deliveries. OpenPay de BBVA. Hoy nos encontramos para hablar de la replicación de ADN. Para ello antes tenemos que hacer una ley. Acá vamos a hablar de para enzimas, entender lo que es acá. el dogma central de la biología molecular. Un dogma es una creencia que está establecida en ese determinado periodo de tiempo y lugar. El dogma central de la biología molecular dice que vamos a tener ADN y este va a ser el gran reservorio genético donde para poder perpetuar ese ser vivo se va a tener que replicar ese ADN. Ese proceso le conocemos como replicación de duplicación, donde sintetizamos a partir de una molécula de ADN dos moléculas exactamente iguales de ADN. El dogma sigue con lo que es el proceso de transcripción, que prácticamente es transcribir determinadas porciones de ADN genes en lo que denominamos formato ARN. Esto va a permitir que luego, con diferentes tipos de ARN, ejemplificando ahora el mensajero, en la traducción glicosomal, proteína, se va a poder realizar lo que es la traducción de una determinada proteína. O sea, vamos a poder traducir de formato ARN a formato polipeptídico y realizar pero eso es el dogma, ya claro, se sabe eso. Pero ¿qué se ha demostrado? Que la replicación ya del ADN también va a ser necesario de que primero actúe ARN de esta manera para que recién se pueda producir la replicación. ¿Por qué? Porque a partir de ADN se puede replicar directamente ADN, no se puede, es imposible. Es por eso que primero tiene que actuar ARN para que recién obviamente se pueda producir la replicación. Ese ARN va a preparar, digamos, ¿ya? A la parte inicial, digamos, la replicación para que después sí se puedan formar los nucleótidos nuevos, ¿ya? A ver, sigamos. una determinada proteína. La replicación lo que trata es duplicar el material genético para poder generar dos células hijas exactamente iguales a esa madre, con la misma cantidad de material genético. Recordemos el ciclo celular, donde tenemos la mitosis, ¿sí? Donde es el punto máximo que todos estudiamos, en el que se divide la célula, y luego tenemos la interfase con la región G1, la interfase S y la G2. En la interfase S es donde ocurre la duplicación de ese material genético.
En forma simple, lo que ocurre es lo siguiente. Vamos a tener una molécula de ADN, acá tenemos una porción, en donde vemos una hebra y otra hebra. Fíjense cómo son antiparalelas y complementarias. Ya sabes, ¿ah? La base nitrogenada ya sabes cómo se complementan, ¿ya? Y son antiparalelas porque una va en dirección 3', 5' y la otra viceversa, ¿de acuerdo? ¿Ok? Donde se va a dividir estas dos hebras y se va a tomar como molde una por un lado y otra por otro lado. Se va a realizar una copia que sea complementaria en ambos casos y así vamos a tener concluido dos moléculas exactamente iguales, donde la única diferencia es que una de esas hebras, en este caso esta que tiene color y esta, son más viejas, entre comillas, y esta son más nuevas. Ahora, tanto esta molécula como esta son exactamente iguales entre ellas y son exactamente iguales a esa molécula original. Ahora vamos a ver lo que ocurre en la replicación con un poco menos de aumento. Acá tenemos una porción de ADN. Vamos a ver que tenemos una de las hebras en sentido 5' y otra también en 5', pero obviamente inverso. Acá va a iniciar la replicación. En los sitios donde arranca la replicación se denomina burbuja de replicación. Estas burbujas se ubican en diferentes sectores del ADN. No arrancan en un solo sitio, sino que arrancan en muchos sitios simultáneamente. Y luego van a empezar a chocarse unas con otras y así va a culminar. Un pequeño paréntesis, porque ya hablamos de que obviamente pues a través de la formación de estas burbujas ya que se va a iniciar el proceso de la replicación, pero tiene que existir en la superficie también de ambas cadenas o en el lugar donde se va a formar el núcleo un complejo sistema de proteínas que se denomina ORC, ¿ya? ORC, ¿ya? Complejo de origen de la replicación, que conlleva aproximadamente unas 4 o 5 proteínas, que la única función que van a tener es básicamente pues dar inicio y activar justamente la replicación y se puede desencadenar complejo de origen de la replicación. Está formado por 4 o 5 proteínas, ¿ya? Que van a activar justamente pues a que se produzcan justamente pues, estos bucles, estas burbujas, ¿ya? Y se proceda a la replicación. Si no están las ORC, ¿ya? Definitivamente no se va a activar y no se van a separar ambas hebras de la cadena de ADN, ¿ya? ORC. ¿Ok? Entonces, la ORC activa la replicación y comienzan a formarse estos bucles, ¿de acuerdo? Donde obviamente van a actuar las enzimas, ¿ya? Que vamos a ver acá y que seguramente las han visto ustedes ahí en las diapositivas. Pero muy importante también es que se den cuenta ya la dirección, digamos, de ambas hebras, ¿ya? El 3', 5' y la complementaria viceversa, de 3 a 5, ¿ya? Muy importante por lo que van a ver aquí. Teniendo la duplicación de la molécula. La burbuja de replicación vamos a encontrar dos sitios. Este sector que es una horquilla y este sector que es otra horquilla. O sea que dos horquillas de replicación me van a delimitar una burbuja de replicación. Cuando se abre esa burbuja, acá se van a ubicar las diferentes enzimas y proteínas que van a mediar el proceso de replicación y va a ir comenzándose a replicar tanto en un sentido como en otro sentido. Las enzimas van a trabajar en el sentido 5' hacia 3', o sea que van a usar de molde una hebra 3' a 5'. Como vemos acá en la imagen, tenemos una hebra superior y una hebra inferior. Sobre la hebra inferior, en este extremo, 3' va a comenzar a sintetizarse, lo que va a dirigirse hacia aquel sentido. Y va a continuar hasta encontrarse con el extremo. Por eso es bidireccional, ¿de acuerdo? Acorde a la dirección que toma. ¿Ya? Recuerda que de 3' a la formación de la nueva hebra, ¿ya? De 3' hacia 5', ¿ya? Es por eso de que abajo va a ser una dirección y arriba en otra, ¿ya?
extremo que todavía está cerrado de la hebra. En la hebra superior va a ocurrir lo contrario. Va a comenzar acá a sintetizarse y va a dirigirse hacia el otro extremo. Ahora vamos a observar que la replicación va a continuarse tanto en este sentido como también en este otro sentido. Si analizamos únicamente uno de estos extremos, por ejemplo este, vamos a observar que esta hebra se va a ir abriendo. Entonces, en un determinado sector nos va a quedar esta hebra nueva, sintetizada, con el comienzo de la superior y con la prolongación de este inferior. Ahora, fíjense que lo que tenemos, este extremo que antiguamente estaba cerrado, se fue abriendo. Entonces tenemos todo este nuevo sector para sintetizar. Acá abajo vamos a tener este conjunto de enzimas que trabaja en el sentido 5', 3'. Y van a utilizar de molde el 3 a 5. Por ende, este pequeño fragmento... ¿Entendiste, no? Ya, recuerda de que si la dirección de la hebra original de 3 a 5', ¿por qué habla de 5 a 3? Porque recuerda que la nueva hebra que se va a formar tiene que ser complementaria. ¿Ya? O sea, si acá es de 3 a 5, entonces la nueva hebra tiene que ser de 5 a 3. ¿Listo? El elemento que está acá tiene un sentido 5', 3'. Y va a poder seguir sintetizando esto de forma directa sin ningún problema. Vamos a observar que esa síntesis va a continuar de forma directa hasta que se choque de nuevo en el extremo. Ahora, ¿qué ocurre con la hebra superior? La hebra superior trabaja también en sentido 5', 3'. Lo que ocurre, el sentido general de la replicación se está dirigiendo hacia aquel sentido. Por ende, la síntesis de esa hebra se tiene que dirigir hacia allá, pero las enzimas trabajan en aquel sentido. Acá es cuando van a comenzar a sintetizarse en su sentido correspondiente, pero de a pasos. Entonces va a haber un grupo de enzimas que van a venir acá, luego se van a desacoplar y van a comenzar a sintetizarse acá, luego se van a desacoplar y hacen una nueva síntesis, y así van a ir avanzando en aquel sentido, pero respetando su sistema de operación, 5', 3'. Si observamos esto, vamos a encontrar que esta hebra nos quedó directa y la hebra superior, al hacerlo en fragmentos, va a llevar más tiempo. Por ende, se la denomina hebra retardada o retrasada. Por eso hay una hebra, pues, donde va a ser mucho más rápida la formación que la cadena complementaria, mientras que en la otra va a ser retardada. ¿Ya? Va a demorar más. Ahora, si analizamos... O sea, ¿por qué es así y no se va para atrás? Ya, vamos a retroceder. O sea, ¿por qué se da por partes? Porque siempre tiene que ser de 3 a 5 y no se puede dar de 5 a 3. Así es, como es el sentido contrario. Extremo 3' va a comenzar a sintetizarse, lo que va a dirigirse hacia aquel sentido. Y va a continuar hasta encontrarse con el extremo. Recuerden Que primero, todavía ¿ya? está cerrado de la hebra. Esta hebra es de 3 a 5, entonces la complementaria tiene que ser de 5 a 3. Esta hebra, en cambio, es de 3 a 5, entonces la complementaria, ¿cómo sería? De 3 a 5, ¿de acuerdo? ¿Ok? Ya. Vamos En la hebra a ver superior va a ocurrir lo contrario. Va a comenzar acá a sintetizarse y va a dirigirse hacia el otro extremo. Ahora vamos a observar que la replicación va a continuarse tanto en este sentido como también en este otro sentido. Si analizamos únicamente uno de estos extremos, por ejemplo este, vamos a observar que esta hebra se va a ir abriendo. Entonces, en un determinado sector nos va a quedar esta hebra nueva, sintetizada, con el comienzo de la superior y con la prolongación de este inferior. Ahora, fíjense que lo que tenemos, este extremo que antiguamente estaba cerrado, se fue abriendo. Entonces tenemos todo este nuevo sector para sintetizar. Acá abajo vamos a tener este conjunto de enzimas que trabajan en el sentido 5', 3'.
y van a utilizar de molde el 3A5. Por ende, este pequeño fragmento que está acá tiene un sentido 5', 3'. Y va a poder seguir sintetizando esto de forma directa sin ningún problema. Vamos a observar que esa síntesis va a continuar de forma directa hasta que se choque de nuevo en el extremo. Ahora, ¿qué ocurre con la hebra superior? La hebra superior trabaja también en sentido 5. A ver. Si acaba de 5 a 3, ¿ya? O sea, complementar, ya, en esta dirección, digamos, normal, ya se va a dar, digamos, la replicación, se va a formar la nueva hebra de manera constante, normal, ¿de acuerdo? ¿Ok? Pero cuando va en sentido contrario, ya, ahí es donde se va a volver más lento. ¿Ok? Es por eso que habla de que, y van a ver ustedes en un momento, de que como va a seguir con la formación por segmentos, las enzimas también van a formar la hebra nueva por segmentos, ¿de acuerdo? Lo que daría origen a los fragmentos de Oka y Okazaki, ¿ya? Profe, pero Dime. ¿por qué no simplemente hace lo mismo que antes, así en toda Es cosa de las enzimas van en dirección Ajá. De 5 a 3. No se puede dar replicación. Eso depende de las enzimas. Y como la hebra está de 5 a 3, pues se supone que está en ese sentido. Tendría que hacer lo contrario, pero como que va de 5 a 3, tienen que hacer un proceso más tardado. En este sentido, de 5 a 3, ya, las enzimas trabajan al unísono, o sea, trabajan adecuadamente, ¿ya? Pero como es acá en sentido contrario, ¿ya? Trabajan una parte, luego se desactivan, trabajan otra parte y así sucesivamente, ¿de acuerdo? ¿Ok? El sentido idóneo con el cual trabajan de manera constante las enzimas va a ser de 5 a 3. Pero ahí arriba también sería de 5 a 3 porque ya está en el extremo en el que va a empezar a No, pero recuerda acá es de 5 a 3, acá es viceversa, las enzimas trabajan de 5 a 3. ¿Entiendes? Ahí me vamos a para que entiendan. 5', 3'. Lo que ocurre es que el sentido general de la replicación se está dirigiendo hacia aquel sentido. Debería ser Por igual, ende, ¿sí o no? la No síntesis trabajan de esa así. hebra se tiene que dirigir hacia allá, pero las enzimas trabajan en aquel sentido. Acá es cuando van a comenzar a sintetizarse en su sentido correspondiente, pero de a paso. Entonces va a haber un grupo de enzimas que van a venir acá, luego se van a desacoplar y van a comenzar a sintetizarse acá, luego se van a desacoplar y hacen una nueva síntesis, y así van a ir avanzando en aquel sentido, pero respetando su... O sea, profe, unas enzimas trabajan abajo y las otras que estaban terminando la de arriba se quedan trabajando arriba. Eso es lo que entiendo. Ya, no, las enzimas trabajan al unísono, solamente de que seguramente por los espacios catabólicos, anabólicos que tienen, ya los receptores que tienen, trabajan en una dirección de 5 a 3. ¿Ya? Pero como acá arriba es de 5 a 3, es al revés, es por eso que tiene que trabajar de manera inconstante, ¿no? Discontinuo, por eso tengo discontinuo, ¿ya? Y es por eso de que, ahorita lo vas a ver, esta va a ser directa y esta va a ser retardada. Sistema de operación 5', 3'. Si observamos esto, vamos a encontrar que esta hebra nos quedó directa y la hebra superior, al hacerlo en fragmentos, va a llevar más tiempo. Por ende, se la denomina hebra retardada o retrasada. Ahora, si analizamos lo que ocurre en este sector, ¿sí? Imaginemos que acá lo que hicimos fue extender hacia el otro sentido de la molécula de ADN. Recuerden, ¿ya? Una cosa es la hebra inicial, la dirección de la hebra inicial, y otra cosa la dirección que tiene la hebra que se está formando, ¿ya? Todo esto sucede por lo que se está formando de las nuevas hebras, ¿ya? Esta hebra superior va a ir de forma directa, mientras que la inferior ahora es la que sus enzimas trabajan en aquel sentido, pero el sentido general de replicación es hacia aquel sentido. Entonces, vamos a ver que las enzimas van a trabajar así. Acá podemos observar bien cómo esta hebra va a ser la directa, mientras que la inferior va a ser la retardada o retrasada. Así que no hay una dicotomía de hebra superior y hebra inferior directa o retrasada.
sino depende en qué sector de la burbuja nos encontremos y en qué sentido y dirección tiene la replicación. Y así nos va a Ahí quedar radica la un determinado complejidad. sector medial en la burbuja, donde en la hebra superior, de acá hacia un sentido va a ser directo, pero hacia el otro sentido va a ser retardado. Mientras que en la hebra inferior sintetizada, de acá hacia un determinado sentido va a ser retardada, de acá hacia el otro sentido va a ser directa. Ahora vamos a analizar un poco más en profundidad qué ocurre con la mecánica respirativa. Para eso vamos a analizar diferentes situaciones. Por un lado tenemos las topoisomerasas. Las topoisomerasas lo que hacen es aliviar tensión entre las cadenas. Como saben, las hebras del ADN están unidas unas a otras mediante un puente de hidrógeno. Las topoisomerasas lo que hacen es se ubican en el medio. El puente de hidrógeno es un tipo de enlace débil y están a una determinada distancia las bases hidrogenadas para que se pueda generar ese puente de hidrógeno. La topoisomerasa, como es una proteína grande, se ubica en el medio, distanciando esas cadenas. Genera, de esta forma, que se alivien las tensiones. Por otro lado tenemos la helicasa. La helicasa lo que hace es, como observan acá, es romper los puentes de hidrógeno. Directamente rompe. Esto permite que se pueda abrir la cadena. Por ende, la helicasa me determina el vértice de la horquilla. Acá tenemos representado uno de los extremos, o sea, una horquilla. Del otro lado, tendría otra horquilla y en su conjunto formarían la burbuja de replicación. Por otro lado tenemos las RPA, las proteínas A de replicación. Estas proteínas lo que hacen es se ubican por fuera de la cadena de ADN, luego de que la helicasa rompe el puente y de esta forma mantienen abierta la horquilla de replicación. Esta primera etapa la podemos llamar preparatoria para la replicación. Fíjense que estas tres enzimas no van a sintetizar, sino que preparan la molécula de ADN para que puedan trabajar las enzimas. A continuación vamos a tener un conjunto de enzimas. Por un lado tenemos la primasa, como nombre de pila, el nombre completo sería ARN polimerasa dependiente de ADN. En este caso la primasa va a sintetizar un primer bloque de ARN de unos 10 nucleótidos, basándose en un molde de ADN. Esto se debe a que no se puede sintetizar ADN a partir de ADN de uno, sino que se refería no puedes replicar ADN de ADN. Es por eso que obligatoriamente primero tiene que replicarse a partir de ARN. Y eso hace la primasa. Ya va a fomentar que la primera porción, por eso dice las 10 primeras bases hidrogenadas, van a ser de tipo ARN preparatoria. Eso hace la primasa. Para que después exactamente. Y después vienen las polimerasas, que esas sí ya comienzan a formar ya cadena de ADN. Bosquejo en ARN y ahí continúa la extensión de la cadena. La primasa lo que va a hacer es el primer sector de 10 aminoácidos que se lo denomina cebador. Se decide es el primer modelo para que arranque luego la polimerasa. A la polimerasa la podemos dividir en tres tipos, ya que es un complejo enzimático. Tenemos una polimerasa alfa, ya que primero actúa con ARN, luego una polimerasa delta, que continúa con la extensión de la cadena. Y ahí va a ir chequeando que no haya errores una polimerasa beta. Esta polimerasa beta como polimerasa 1, 2, 3. Ya está lo mismo. Diferencia entre la replicación con la transcripción y con la traducción, ya que la replicación es el único proceso que tiene una enzima que va corrigiendo errores a la par que se sintetiza. Este complejo polimerasa va a actuar luego de la primasa y va a elongar toda la cadena. Fijémonos ahora en la hebra superior. Vamos a ver que en un primer momento se sintetizó el primer y luego tomó la posta la polimerasa. Esta ADN polimerasa sintetiza en su sentido 5', 3'. O sea que la extensión va a ir continuando. ¿Hasta cuándo? Hasta que se choque con otra burbuja de replicación. Ahora analicemos qué ocurre en la hebra inferior. En un primer momento hubo aquí primer y luego una polimerasa sintetizó esto. Luego ese conjunto vino a este sector, se sintetizó este primer y luego continúa esta polimerasa sintetizando.
hasta que se choca con lo que generó este. Así nos van a quedar acá dos segmentos, uno por acá y otro por acá. Esos segmentos son los fragmentos de Okazaki, que van a ser unidos por esta enzima que tenemos acá, que es la ligasa. La ligasa simplemente que luego se van a un enlace fosfodíester entre el último nucleótido de una cadena y el primero de la otra. Así, en esta hebra inferior se va a ir sintetizando de a partes, quedando fragmentos que se van a unir y van a formar la hebra retardada o retrasada. Y esta hebra superior de forma adelantada. Es clave la participación de la ADN ligasa para poder unir los fragmentos de Okazaki y que la hebra retrasada esté completa. Acá podemos observar cómo la ADN polimerasa, luego del primer, sintetiza hacia el sentido hasta chocarse con un primer, una cadena previamente sintetizada. De esta forma vemos que el sentido de la polimerasa y de las enzimas es hacia allá, mientras que el sentido global de la replicación es hacia aquel sentido. Acá damos fin al proceso de replicación. Parece complejo, sí, sí lo es, ¿ya? Pero hay que saber interpretarlo nada más. Y una situación especial se da cuando hablamos, por ejemplo, de cromosomas, ¿ya? Es por eso de que ¿saben lo que es el telómero, no? Las partes, los extremos de los cromosomas, las partes de abajo. Se había creído que por eso era el envejecimiento, ¿no? Consigue un alivio 2 veces más rápido contra el dolor de dientes con la tecnología de Colgate Sensory Pro Alivio. Los cromosomas lineales de las células eucariotas contienen en sus extremos una secuencia fija y repetida de nucleótidos denominada telómero. En los seres humanos, esta secuencia es el hexámero TTAGGG y se repite alrededor de 2500 veces. ¿Qué significa? A ver, ¿qué significa? Esta secuencia es importante. De 2500 veces. Ya, ¿qué significa TTAGG? Adenina, guanina, ¿listo? Entonces, ya, este tipo de estructura, de hecho, base propiedad, se presenta aquí el telómero, ¿de acuerdo? ¿Ok? Sigamos. Las repeticiones mantienen la estabilidad de los extremos de los cromosomas, pero en el momento de la replicación del ADN surge un problema en esta zona. Hemos visto que la ADN polimerasa solamente polimeriza ADN en la dirección 5' a 3', por lo que la síntesis de la cadena retrasada en la horquilla de replicación ha de producirse de forma discontinua a través de un proceso de punto hacia atrás que produce fragmentos cortos de ADN llamados fragmentos de Okazaki. Si no estás familiarizado con estos conceptos, te recomiendo que antes de avanzar con este video, veas el video de la replicación del ADN en el canal. En el video de hoy vamos a hablar sobre telómeros y telomerasas. Bienvenidos a una nueva edición de NutriMetrics. Como acabo de mencionar, los extremos de los cromosomas crean un problema especial para el proceso de replicación. Considerando la cadena adelantada, la extensión del polinucleótido durante la replicación puede llegar siempre al extremo sin problemas, ya que viene cebada desde atrás. La cadena retrasada, sin embargo, alcanza un punto en su extremo sobre el que su modo de cebar con ARN no puede actuar. Queda un tramo sin polimerizar y se produciría un acortamiento del cromosoma. Esto se debe a que, justamente por tratarse del extremo, no puede haber un cebador que le permita a la ADN polimerasa iniciar la síntesis de esa secuencia. Por esta razón, en cada ciclo de replicación, los extremos de los cromosomas se acortan.
los organismos procariotas como las... ¿Qué vendría a ser el cebador? ¿Te acuerdas? La masa que forma, el cebador viene a ser una cadena de 10, pero del tipo ARN, ¿ya? Porque si no, recuerda que no puede ser ADN directo, tiene que iniciarse con ARN, ¿ya? Y siempre el cebador, a partir del cebador es que se va a formar la cadena de ADN complementario, la nueva hebra, ¿de acuerdo? Muy importante. Solamente que en el cromosoma, ya, en esa porción terminal, sobre todo en la hebra retardada, ya, no hay un cebador. Y al no haber cebador, no puede replicar esa parte. Entonces ahí viene el problema. ¿Ya? Para poder subsanar eso, no enfrentan esta actúan complicación, ya que su cromosoma es circular. Muchas células de mamíferos tampoco enfrentan esta complicación porque se dividen muy pocas veces en un organismo adulto. Sin embargo, en algunos tipos celulares que se multiplican muy activamente, como las células de la médula ósea y las células germinales, el acortamiento de los extremos de los cromosomas podría representar un problema serio para su viabilidad, ya que podría llevar a la pérdida de genes esenciales ubicados cerca de los telómeros. Para resolver este problema, los extremos de los cromosomas llamados telómeros contienen repeticiones en tándem de secuencias cortas de ADN. Como mencioné en el inicio del video, en humanos es TTAGGG. Estas repeticiones no determinan un producto proteico o un ARN, sino que juegan un papel definido en la replicación. Atraen a una enzima llamada telomerasa que impide la pérdida de nucleótidos de los extremos de los cromosomas en las sucesivas divisiones. ¿Y por qué? Porque en esta parte de acá, ¿ya? Recuerda que celulares. Recuerda que en esta parte de acá no hay un cebador, ese es el problema. ¿Ya? Y para evitar que se pierda esta secuencia, es que actúa la telomerasa, ¿de acuerdo? La telomerasa actúa como una ADN polimerasa al usar como molde un fragmento de ARN presente en la propia enzima. Ajá. La enzima sintetiza una cadena complementaria al molde y así elonga el extremo del cromosoma y luego se retira dejando la pequeña cola de nucleótidos desapareados. Una ADN polimerasa agrega luego nucleótidos complementarios a esta cadena. Vamos a verlo mejor en esta figura. Primero, el fragmento de ARN que porta la telomerasa se aparea con los últimos nucleótidos del telómero. La porción proteica de la enzima cataliza la síntesis del ADN complementario al molde de ARN, elongando de este modo el extremo del cromosoma. Luego, la ARN primasa y la ADN polimerasa sintetizan la cadena complementaria a la sintetizada por la telomerasa. El cebador sintetizado por la primasa luego es eliminado. En realidad, antes de este último paso, la telomerasa se va desplazando hacia adelante y realiza varios ciclos de extensión. Para ello, la enzima contiene toda la información utilizada para mantener las secuencias características del telómero. Después de varios ciclos de extensión de la cadena paterna de ADN mediante la telomerasa, la replicación de la cadena retrasada en el extremo del cromosoma se puede completar utilizando estas extensiones como patrón para la síntesis de la cadena complementaria utilizando una molécula de ADN polimerasa. El mecanismo que acabamos de describir asegura que el extremo 3' del ADN de cada telómero sea siempre un poco más largo que el extremo 5' con el que está pareado, dejando un extremo protuberante de cadena sencilla. Se ha demostrado que este extremo protuberante se curva hacia atrás, introduciendo su extremo de cadena sencilla en el ADN dúplex de la secuencia telomérica repetitiva. De este modo, el extremo normal de un cromosoma tiene una sola estructura que lo protege de las enzimas degradativas y lo distingue claramente de los extremos de moléculas de ADN rotas que la célula repara rápidamente. La proteína telomerasa es un miembro de la clase de enzimas denominadas transcriptasas inversas, empleadas en situaciones especiales en las que se sintetiza ADN a partir de ARN.
En los humanos, esta enzima se encuentra muy activa durante las primeras etapas del desarrollo embrionario y se inactiva una vez que se han sintetizado telómeros de suficiente longitud. A partir de allí, los telómeros empiezan a cortarse con cada división celular. Las células humanas que no presentan actividad de telomerasa pierden su capacidad de dividirse después de cierto número de divisiones celulares, cuando los telómeros se han acortado demasiado. ¿Qué sucede De esta entonces? forma, la telomerasa puede influir sobre el envejecimiento celular. ¿Envejecí? Vimos esto en el video sobre la senescencia. Es interesante señalar que mientras que la baja actividad de la telomerasa Pero ahí viene el lado se asocia positivo, con el miren. envejecimiento, las células cancerosas, que pueden dividirse ilimitadamente, poseen una telomerasa muy activa. En próximos videos de esta serie vamos al crecimiento. Las En el células caso de la telomerasa, mientras más baja actividad tiene, obviamente se va a producir el envejecimiento, ¿ya? Pero también eso va a disminuir ¿qué cosa? La probabilidad de que se presente cáncer, ¿ya? O que las células puedan desarrollar este cáncer. Pero si tiene una elevada actividad, las telomerasas, ya si bien es cierto, va a estar más joven, ¿ya? Pero hay mayores probabilidad de que se te presente cáncer. ¿Ok? Muy bien. Pero, o sea, la proteína B53 para eso que pasa en Es decir, con una situación de que siempre va a quedar una cadena más larga que la otra, y ahí viene el problema, no puede quedar, digamos, el vacío. Y es ahí, en ese telómero que queda, en el cromosoma, ¿ya? Es donde va a actuar con la telomerasa. ¿De acuerdo? ¿Qué más? No, ya está lo básico. ¿Ya? Eso también viene en profe. Sí. Lo más difícil acá es entender, bueno, yo sé que se confunde la dirección de las hebras que se forman, etc. ¿Ya? Pero en realidad es cuestión de que nada más, yo les sugiero, vean este videito varias veces, ¿ya? Yo creo que le van a poner que... ¿Puedes pasar al delegado? Cosa. El link del video. ¿Puede ir a historial y ahí salen los videos que habéis? Claro. No se retrocede nomás. No, Yo lo hago así. yo creo que está ahí. Ahí tenéis. Por WhatsApp, pero no merece. Ya está, profe. ¿Verdad? Bien. Bueno, la telomerasa viene de todas maneras, replicación viene de todas maneras. Enzima, sobre todo, de todas maneras va a venir. Ahí han visto polimerasa de tipo beta, delta, alfa, ya es 1, 2, 3, igual, polimerasa 1, polimerasa 2, 3, ¿ya? Bueno, voy a ver a la sala docente porque tengo que hacer un documento, ¿ya? Bueno, encima polimerasa de replicación fue. Listo, mis amados. Ah, no pasé la lista, ¿no? ¿Me preguntaste? Finish.